mi nombre es Grace. Y antes pensaba que lo tenía todo resuelto, un buen trabajo como jefa de marketing, un esposo cariñoso, Mark, y una vida cómoda. Pagaba nuestra hipoteca con mi propio sueldo, y me sentía muy orgullosa de ser una familia económicamente independiente. Mark tenía un hermano menor, Tom, y su mamá, Linda, siempre estaba cerca. Su papá había fallecido hace años, así que los hijos se encargaron de cuidarla. Me parecía muy bonito, de verdad. Me hizo querer a Mark aún más al ver cómo cuida de su familia. Al principio, Linda parecía gustarle bastante. Hablábamos mientras tomábamos café en las reuniones familiares, y siempre me preguntaba sobre mi trabajo en marketing. Decía que lo que hacía parecía importante. Me sentía bien tener su aprobación. Quería encajar con la familia de Mark y ser parte de su grupo tan unido. Nuestros primeros años de matrimonio estuvieron llenos de barbacoas los fines de semana, cenas festivas y noches de juegos improvisados con la familia extendida. Recuerdo un día de Acción de Gracias, todos nosotros apiñados alrededor de la mesa del comedor de Linda, riendo y hablando entre nosotros. «Pásame la salsa, ¿quieres?», dijo el tío de Mark desde el final de la mesa. «Ya has tenido suficiente salsa, viejo», respondió Linda, pero estaba sonriendo mientras me entregaba el bote. Miré alrededor de la mesa, viendo los rostros familiares, y sentí un sentido de pertenencia. Esta era mi familia también. La primera señal de problemas apareció durante una fiesta de Año Nuevo en la casa de Linda. Estaba en la cocina, llenando mi copa de vino, cuando escuché a Linda hablando con Mark y Tom en la sala de estar. «¿Viste lo que lleva Carol?». Linda soltó una risita. «Ese vestido debe haber costado $5». Detuve mi mano en la botella. Carol era la prima de Mark, una madre soltera que estaba luchando por salir adelante. «Solo digo», continuó Linda con desdén, «algunas personas deberían saber hasta dónde pueden llegar. No intentes jugar en las grandes ligas si no puedes seguir el ritmo». Sentí que me sonrojaba de vergüenza ajena. Esta no era la familia cálida y acogedora que pensaba conocer. Me quedé en un rincón, observando cómo Linda se inclinaba hacia sus hijos, y los tres se reían como niños de escuela. Con el tiempo, no pude ignorar la creciente incomodidad que sentía con Linda. Lo que al principio parecía una burla inofensiva comenzó a parecer mucho más a maldad. Y no era solo Carol quien estaba en su punto de mira. En cada reunión familiar, Linda se acurrucaba con Mark y Tom, sus cabezas muy juntas mientras susurraban y se reían. Sus ojos se movían por la habitación, aterrizando en varios familiares y amigos antes de estallar en risas ahogadas. Un domingo de Pascua, no pude soportarlo más. Linda estaba sosteniendo a Kurt en la sala de estar, con Mark y Tom a su lado como si fueran súbditos leales. «¿Viste el auto nuevo de Janet?», estaba diciendo Linda en voz baja, pero no lo suficiente. «Probablemente lo sacó de paga aquí, paga allá. Apuesto a que lo pagará hasta que tenga 80 años». Antes de darme cuenta, ya estaba de pie, caminando hacia el grupo de Linda. «Oye», dije, mi voz más aguda de lo que quería, «creo que eso es demasiado. Janet probablemente pueda oírte». La habitación se quedó en silencio. Linda me miró con los ojos entrecerrados. «Bueno», dijo, con sarcasmo, «parece que hemos ofendido tus delicadas sensibilidades, Grace». Mark y Tom intercambiaron miradas incómodas. «Solo creo que es grosero», dije, con el corazón acelerado. «¿Por qué siempre tienes que menospreciar a la gente?». La falsa sonrisa de Linda se desvaneció. «Si no te gusta, no tienes que escuchar. ¿Por qué no te sientas en otro lugar?». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré a Mark, esperando que me apoyara, pero él solo miraba al suelo. «Lo haré», dije, con voz tensa. Desde ese día, las reuniones familiares se convirtieron en un verdadero tormento. Me sentaba sola, tomando una copa, mientras Mark, pegado a su madre como una lapa, me lanzaba miradas de disculpa de vez en cuando, pero nunca venía a sentarse conmigo. «¿Por qué nunca la enfrentas?», le pregunté una noche, después de una cena especialmente horrible. Mark suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Es mi mamá, Grace. ¿Qué quieres que haga? Quiero que le digas que estás siendo cruel, quiero que me apoyes». Pero él nunca lo hizo, y poco a poco empecé a buscar excusas para no ir a esas reuniones familiares, emergencias en el trabajo, migrañas, cualquier cosa para evitar las escaleras frías y los insultos susurrados. Y justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, la vida me dio otro golpe. Estaba embarazada. Miré el palito de plástico en mi baño, con el corazón acelerado. 2 líneas rosadas, claras como el día.
Mark, grité, con la voz temblorosa, ¿puedes venir aquí? Apareció en la puerta con cara de preocupación. ¿Qué pasa? Quizás todo estaría bien, tal vez este bebé nos acercaría más, sanaría los rencores que habían crecido entre nosotros, pero la vida tenía otros planes. El embarazo fue difícil desde el principio, náuseas constantes, mareos y una amenaza constante de aborto espontáneo me mantenían nerviosa. Mi médico me mandó reposo absoluto, así que tuve que trabajar desde casa. A medida que pasaban las semanas, mi estado empeoraba, mi vista comenzó a deteriorarse rápidamente, una complicación rara que, según mi médico, podría ser temporal, pero también podría ser permanente. Entrecerrar los ojos frente a mi computadora portátil se volvió imposible. Con el corazón roto, tuve que dejar mi trabajo. Necesitaba a Mark más que nunca, pero él parecía estar alejándose. Llegaba tarde a casa del trabajo, ya sea por tomas extra para proyectos o por salir a tomar algo con colegas. Me quedaba dormida sola, y el eco de la puerta principal cerrándose me despertaba de golpe a mitad de la noche. El día de mi cesárea llegó más rápido de lo que esperaba. Mi vista había empeorado tanto que los médicos dijeron que un parto natural era demasiado arriesgado. Mientras estaba acostada en la fría mesa de operaciones, mi corazón latía rápido, mezclando emoción y miedo. ¿Dónde está Mark?, le pregunté a la enfermera, con la voz temblando. Ella me sonrió con comprensión. Tu esposo está en la sala de espera, querida, dijo que prefería quedarse allí. La cirugía salió bien y pronto escuché el sonido más hermoso, el llanto de mi hijo. Lloré cuando lo pusieron sobre mi pecho. Sentí una ola de amor tan fuerte que me dejó sin aliento. Más tarde, en la sala de recuperación, Mark finalmente apareció. Su rostro mostraba incomodidad y molestia. Mira, Grace, tengo que decir algo, todo esto, no está bien. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Se pasó una mano por el cabello, con frustración en cada movimiento. Las mujeres normales dan a luz solas, sin toda esta, de cirugía. Y los hombres, se supone que no deberíamos estar aquí para esto. Deberíamos encontrar a nuestras esposas e hijos en casa, como en los viejos tiempos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mark, no podía arriesgarme, intenté decir. Me interrumpió. Me voy a casa, este lugar me da escalofríos. Las siguientes semanas fueron un borrón de noches sin dormir y alimentaciones interminables. Mark casi no estaba en casa, y cuando estaba, no ayudaba en nada con el cuidado de nuestro hijo. En lugar de eso, siempre se quejaba. ¿No puedes callarlo?, gruñía mientras nuestro bebé lloraba en medio de la noche. Lo estoy intentando, le respondía, con el cansancio pesando mucho sobre mí. Mark, le duele. Pero Mark no tenía paciencia. Todo lo que haces es concentrarte en el bebé. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestra vida sexual? Lo miraba con incredulidad. Allí estaba yo, durmiendo 2 horas, aún recuperándome de una cirugía mayor, y él preocupado por el sexo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la insatisfacción de Mark creció. Una noche, mientras yo intentaba calmar a nuestro inquieto bebé de 6 meses, soltó una bomba. Vuelve a trabajar, dijo rotundamente. Me volví hacia él, con el soque en mi cara. ¿Qué? ¿Pero el bebé? Contrataremos a una niñera, me interrumpió. No podemos seguir viviendo así, Grace, necesitamos el dinero. Quería discutir, decirle que nuestro hijo me necesitaba y que no estaba lista, pero la mirada decidida en sus ojos me dijo que no tenía sentido, así que, con gran pesar, comencé a buscar trabajo. Encontrar trabajo con problemas de visión no fue fácil. Finalmente conseguí un puesto en una empresa más pequeña, pero el salario era menor que el que tenía antes. Cuando le conté a Mark, su reacción, como era de esperar, fue negativa. ¿Eso es todo?, se burló. ¿Vamos a pagarle a una niñera por esto? Sentí que las lágrimas se me venían a los ojos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Mark. No es fácil con mis problemas de visión. Excusas, murmuró, alejándose. Y así comenzó mi nueva realidad, saliendo corriendo al trabajo cada mañana, sintiéndome culpable al dejar a mi bebé con la niñera. Pasaba el día luchando con mi visión limitada y luego regresaba a casa con un esposo resentido y un niño que me necesitaba. El tiempo pasaba rápido en medio del trabajo, el cuidado del bebé y la creciente tensión en casa. Antes de darme cuenta, ya habían pasado 2 años desde el nacimiento de mi hijo. A pesar de los desafíos, lo amaba con todo mi ser y encontraba alegría en cada uno de sus logros.
Las reuniones familiares seguían siendo una fuente de estrés, especialmente por el comportamiento de Linda. Ella actuaba como la abuela cariñosa para mostrar, pero su indiferencia era evidente. Cuando se acercaba para abrazar a mi hijo, él se aferraba a mí, apartando su rostro de esta mujer desconocida. El rostro de Linda se ponía oscuro de ira. ¿Qué le has estado diciendo sobre mí?, decía, furiosa. Estás poniendo a mi propio nieto en mi contra. Intentaba explicarle con voz cansada. Él simplemente no te conoce bien, Linda, si lo visitaras más a menudo, ¿no crees? Pero ella no dudaba en echarme la culpa a mí. Salía pisando fuerte para quejarse con Mark. Y luego, un martes cualquiera por la mañana, mi mundo se tambaleó una vez más. Miré la prueba de embarazo en mi mano y mi corazón empezó a latir rápido. Estaba embarazada de nuevo. El miedo me invadió por primera vez. El embarazo anterior había sido tan difícil y mi salud estaba tan comprometida. ¿Podía mi cuerpo soportar otro? Pero al contar las semanas, me di cuenta de que ya estaba en el primer trimestre. Parecía que la decisión ya estaba tomada. Con las manos temblorosas, acepté la realidad. Llamé a Mark al trabajo. ¿Qué pasa?, respondió con tono impaciente. Mark, estoy embarazada. Hubo una larga pausa y luego dijo, mira, Grace, estoy ocupado, hablaremos después. Claro, no renuncies a tu trabajo, ¿entendido? No podemos permitirnos eso. La línea se cortó. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, sintiéndome más sola que nunca. Afortunadamente, este embarazo fue más fácil que el primero. Mis náuseas matutinas eran manejables y mi visión se mantuvo estable. Seguí trabajando, decidida a mantener a mi familia en crecimiento, pero, a medida que mi barriga crecía, la distancia entre Mark y yo también parecía aumentar. Pasaba cada vez más tiempo en la casa de su madre y a menudo no volvía hasta tarde en la noche, mientras yo luchaba por acostar a nuestro hijo, equilibrando mi vientre hinchado. Mark llegó a casa. Oye, dije, esperando ayuda, ¿puedes leerle una historia? Estoy agotada. Mark nos miró y luego miró su reloj. No puedo, le prometí a mamá que la ayudaría a mover algunos muebles. Ni siquiera esperó. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Miré a mi hijo. Sus grandes ojos me miraban con confianza. Luego miré mi vientre redondeado, donde ya amaba con intensidad al bebé que estaba por venir. Cuando llegué al 7º mes de embarazo, estaba preparándome para el Día de Acción de Gracias. Los invitados empezaron a llegar por la tarde. Mis padres llegaron temprano, y mi mamá enseguida se puso a ayudar. Se arremangó las mangas para trabajar en la cocina. Amigos y familiares llenaron nuestra casa con charlas y risas. Justo cuando estaba a punto de servir la cena, sonó el timbre. Era el hermano menor de Mark, Tom, y para sorpresa de todos, venía acompañado de una mujer. Todos. Esta es Melissa, anunció Tom, sonriendo, mi prometida. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de estallar en felicitaciones. Puse una sonrisa, tratando de ignorar el punzón de celos al ver cómo los ojos de Mark brillaban con la felicidad de su hermano. Linda llegó poco después. Sus ojos se abrieron como platos al ver a Melissa. Bueno, dijo, su voz llena de aprobación, ¿no eres un espectáculo para la vista? Durante toda la cena, Linda se mostró encantada con Melissa, llenándola de preguntas y colgándose de cada palabra. Intenté concentrarme en ser una buena anfitriona, pero no pude evitar escuchar su conversación. Entonces, Melissa, dijo Linda en voz alta, para que todos escucharan, Tom me cuenta que eres gerente en el Banco Nacional. ¡Qué prestigioso! Melissa asintió, luciendo algo incómoda. Sí, llevo ahí unos 5 años. Linda sonrió con malicia. Debes hacerlo muy bien, a diferencia de algunas personas que solo pueden tener bebés y generar pobreza, añadió, lanzándome una mirada fija. Sentí como me ardían las mejillas de vergüenza. Mi mamá se tensó a mi lado, lista para intervenir, pero le puse una mano en el brazo, rogándole en silencio que no armara un escándalo. Ya sabes, continuó Linda, con su voz demasiado dulce, la encantadora Melissa gana $155,000 al año. Ese es el tipo de nuera que siempre he soñado, inteligente, hermosa y exitosa. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras pensaba en los años que pasé apoyando a nuestra familia, pagando la hipoteca y construyendo una carrera de la que estaba orgullosa. Todo eso parecía olvidado ahora. Creo que deberíamos continuar esta hermosa velada en otro lugar, anunció Linda, levantándose. Melissa, querida,
¿Por qué no nos vamos todos al nuevo restaurante en el centro? Yo invito, por supuesto. Antes de que pudiera reaccionar, Linda, Mark, Tom y Melissa ya se dirigían a la puerta. Mark ni siquiera me miró al irse. Los invitados restantes se movieron incómodos en sus asientos, y el ambiente festivo se arruinó. Uno por uno, se fueron poniendo excusas y saliendo, dejándome sola con mis padres. Ellos se ofrecieron a ayudarme, pero les dije que se fueran a descansar. Finalmente, sola, me hundí en el sofá y dejé que las lágrimas fluyeran sin control. Pasaron las horas mientras sollozaba, con mi mano sobre mi vientre hinchado, preguntándome cómo había llegado a esta situación. Era casi el amanecer cuando escuché la puerta principal abrirse. Mark entró tambaleándose, lleno de alcohol y humo de cigarro, y sin decir una palabra se fue directo al dormitorio, temblando. Cogí mi teléfono y miré las redes sociales. Allí estaban Linda, Mark, Tom y Melissa, sonriendo para selfies en un club nocturno caro. La leyenda decía, el mejor día de acción de gracias con mi familia. A medida que se acercaba mi fecha de parto, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Los médicos habían programado mi cesárea, insistiendo en que era la opción más segura, ya que habían pasado menos de 3 años desde la última. Traté de concentrarme en prepararme para la llegada del bebé, pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien con Mark. Una fría tarde de invierno, lo vi desempacando bolsas llenas de ropa de verano. ¿Qué es todo esto?, pregunté, confundida. Mark se encogió de hombros, casi sin mirarme a los ojos. Solo vi una buena oferta, pensé en actualizar mi guardarropa. No tenía mucho sentido, pero con el nacimiento inminente ocupando mis pensamientos, decidí ignorar mis sospechas. Había estado ahorrando cuidadosamente en una cuenta separada, planeando tomarme un par de meses de licencia para recuperarme. Con el nuevo bebé, mi trabajo había aprobado 2 meses de licencia sin goce de sueldo, lo que me alivió mucho. Aparté suficiente dinero para las facturas de la hipoteca e incluso para una niñera para nuestro hijo de 3 años por primera vez. Me sentía lista 3 días antes de que llegara el caos de mi cesárea programada. Estaba descansando en el sofá cuando Mark entró por la puerta de golpe. Linda, siguiéndolo de cerca, dijo. Apúrate, sube ya. Linda gritaba mientras Mark corría hacia nuestra habitación. Me levanté y lo seguí. Mark estaba metiendo ropa en una maleta, la ropa de verano que le había comprado. ¿Qué estás haciendo?, dije, con la voz temblando de pánico. Tom se va a casar. En Hawái, todos vamos. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué? Pero mi cesárea es en 3 días. ¿Quién va a cuidar a nuestro hijo? Mark cerró la cremallera de la maleta y finalmente me miró con frialdad. Lo harás. Siempre lo haces. Antes de que pudiera decir algo, él pasó junto a mí. Linda lo empujó afuera. La puerta se cerró de golpe, dejándome en un silencio total. La realidad me golpeó como una ola. Busqué mi teléfono con la mano temblando. Mientras revisaba nuestra cuenta conjunta, vi que todo el dinero que había ahorrado se había ido. Con los dedos temblando, llamé a Mark. ¿Él contestó?, pregunté con desesperación. ¿Dónde está el dinero? Me he quedado sin ahorros. ¿Dónde está? Hubo una pausa y luego una risa fría. Lo necesitábamos para el regalo de bodas de Tom. No seas tan codiciosa, Grace. La línea se cortó. Un dolor agudo me atravesó el abdomen. Miré hacia abajo y vi un charco formándose a mis pies. Se me había roto la fuente. El pánico me invadió. No podía ponerme de parto ahora. El riesgo para mi cicatriz de cesárea anterior era demasiado alto. Con una mano en mi vientre y la otra sujetando mi teléfono, llamé a los servicios de emergencia. El hospital era un caos. Los médicos gritaban y las máquinas pitaban. Me desperté horas después con el suave pitido de los monitores. Vi el rostro de mi madre, manchado de lágrimas, flotando ante mí. Grace, susurró, apretando mi mano. ¿Estás bien? El bebé está bien. Poco a poco, la niebla se fue despejando. Casi había muerto. Mi bebé casi muere, pero lo logramos. 3 días después de la cesárea de emergencia, me sentía sorprendentemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Los médicos estaban contentos con mi recuperación y me dieron luz verde para irme a casa. Mark no me había llamado ni una sola vez desde que se fue a Hawái, ni para ver si estaba viva ni para preguntar por nuestro nuevo hijo. En ese momento supe que nuestro matrimonio había terminado. Llamé a mis padres y les pedí quedarme con ellos un tiempo. Ellos respondieron de inmediato y me ofrecieron su apoyo. Mis padres se encargaron de los 2 niños, dándome tiempo para descansar y recuperarme.
Empecé a buscar abogados de divorcio y a juntar toda la documentación de nuestras finanzas. Exactamente una semana después de haber salido del hospital, mi teléfono sonó. Apareció la M de Mark en la pantalla. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz 2 veces antes de finalmente contestar la tercera llamada. ¿Dónde diablos estás? ¿Por qué no estás en casa? La voz de Mark sonaba entre enojada y confundida. Respire hondo. Estoy con mis padres, Mark, con nuestros 2 hijos. Solicité el divorcio. Hubo un momento de silencio asombrado y luego una risa. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho. Sentí una ola de ira. ¿Te refieres a que me dejaste justo antes de dar a luz? Estás usando todos nuestros ahorros. Oh, supéralo, se burló. Te lo devolveré. No hay problema. De hecho, ni siquiera quiero volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque iba a ser rico. Empezó a hablar de cómo la nueva esposa de Tom le había ofrecido un trabajo como asistente en el banco, cómo iban a abrir su propia empresa financiera y cómo ella los haría ricos más allá de su imaginación. ¿Creíste en mí, Grace? Dijo con desprecio. Siempre derribaste mis ideas. Siempre. Ayúdame a volver. ¿Adivina qué? Ahora soy libre y tú eres solo una perdedora que no puede ver el potencial cuando está justo frente a ella. El proceso de divorcio avanzó rápido. Para mi sorpresa, Mark no impugnó nada. Devolvió el dinero que había tomado de nuestras cuentas y acordó pagar la pensión alimenticia. En cuanto a la casa, tenía años de recibos de la hipoteca que demostraban que yo había estado haciendo los pagos. El juez me la otorgó sin dudarlo. El día que regresé a nuestra casa con los niños, Mark estaba allí empacando las últimas cosas. Disfruta este lugar mientras puedas, dijo, levantando una caja. Pronto estaré en una mansión, nadando en efectivo, verás lo que te perdiste. Cuando él salió por la puerta, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. La casa de repente se sintió más grande y luminosa. Había pasado 1 año y medio desde que el divorcio se convirtió en una nueva normalidad para mí y mis hijos. Volví a trabajar para encontrar un equilibrio entre mi carrera y la maternidad. No siempre fue fácil, pero estábamos felices, sanos y prósperos. Un martes cualquiera, mi teléfono sonó con una alerta de noticias. Al leer el titular, me quedé boquiabierta, el banquero local expuesto mientras el fraude deja a la familia en ruinas. El artículo contaba un escándalo impresionante. La esposa de Tom, Melissa, había montado una estafa elaborada, convenció a Mark, Tom y Linda para que pidieran préstamos enormes para financiar una compañía financiera que no existía. Hasta habían hipotecado la casa de Linda, invirtiendo cada centavo en esta empresa ficticia. Pero Melissa no era banquera en absoluto. La oficina que les mostró era un alquiler temporal. Para rematar, ella desapareció. Con millones de dólares y un montón de documentos falsos dejados atrás. La situación empeoró cuando descubrí que habían solicitado un préstamo adicional para financiar la lujosa boda en Hawái de Tom y Melissa, el mismo evento por el que Mark nos había abandonado. Mientras leía, me invadió una mezcla de emociones, shock, confusión y, admito, una pizca de satisfacción. Las consecuencias fueron devastadoras. No pudieron pagar sus deudas, perdieron todo, la casa de Linda, sus autos, e incluso sus pertenencias personales, que fueron confiscadas por los acreedores. Quedaron con nada más que montañas de deudas. Escuché por Vine que Linda tuvo que aceptar un trabajo como cajera para poder pagar un pequeño apartamento y hacer compras. Mark y Tom estaban en una situación similar. Sus sueños de riqueza y éxito se habían hecho añicos. Estaba muy agradecida de haberme divorciado de Mark cuando lo hice. Mis hijos y yo estábamos a salvo y no nos habíamos visto afectadas por el desastre financiero que le ocurrió a la familia de mi ex esposo. Justo cuando pensaba que había dejado todo atrás, sonó mi teléfono. Era Linda, aunque sabía que no debía hacerlo, contesté. La voz de Linda sonaba lejana y triste. Lloró, como siempre, y suplicó, necesitamos tu ayuda, decía, preguntando si podían quedarse con nosotros. Los niños necesitan a su padre y a su abuela. Insistía en que no puedes dejar a la familia en problemas. Respiré hondo y los recuerdos del Día de Acción de Gracias volvieron a mí. La humillación de ser abandonada antes de mi cesárea, de todas las veces que me hicieron sentir menos y me desestimaron, me llenaron de enojo. Con voz firme, le dije, no te preocupaste por la familia cuando me dejaste sola, embarazada y en peligro. No te preocupaste por la familia cuando robaste mis ahorros. No estabas preocupada por la familia cuando me llamaste perdedora. Linda empezó a protestar, pero la interrumpí. Lamento que estés en esta situación. Linda,
pero no soy responsable de las decisiones que tú, Mark y Tom tomaron. Mis hijos son mi prioridad y no los voy a exponer al caos que crearon. Por favor, no vuelvas a contactarme. Colgué y bloqueé su número de inmediato. Me sentí aliviada, como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya estaba decidido. Realmente, ya estaba terminado.